Dicen que el miedo es nuestro mayor enemigo, algo que debes vencer o eliminar. Pero en realidad el miedo es nuestro mejor maestro. Lo que pasa es que no sabemos cómo aprender a convivir con él y transformarlo en una herramienta para el crecimiento. Cambia tu forma de ver el miedo y entonces ya lo habrás superado. La vida pasa y a veces no entendemos las señales. Tropezamos con la misma piedra o estando felices no sabemos qué hacer con el presente. Bienvenidos a Desenreda tu mente, el espacio donde exploramos lo más profundo de nosotros, descubrimos nuevas perspectivas y aprendemos a soltar los nudos que nos impiden avanzar. Aquí hablaremos sobre psicología y compartiremos herramientas que te ayudarán a vivir con mayor claridad y equilibrio. Soy Adriana Hernández, psicóloga, y estoy aquí para acompañarte en este viaje de autodescubrimiento. Así que relájate y prepárate para desenredar tu mente. Bienvenidos a Desenreda tu mente. Este podcast es un espacio donde exploramos las herramientas para crecer, transformarnos de adentro hacia afuera. Y bueno, hoy hablaremos de un tema que a todos nos toca, aunque lo evitemos muchas veces, que es el miedo. Hoy me gustaría explorar un poquito y pensar en algo diferente. Vamos a cambiar esta narrativa sobre el miedo. El miedo no es tu enemigo, no es algo malo, es tu maestro. Me puedes seguir en redes sociales, me puedes encontrar en redes sociales como Cia la Psicoterapia, en Facebook y en Instagram. Y te recuerdo que actives las notificaciones para que sepas cuando se sube un episodio nuevo de Desenreda tu mente. Cada lunes estamos subiendo episodios, así lo hemos mantenido, ya tenemos 2 años con el podcast. Y platícame en redes sociales de qué te gustaría que habláramos en los episodios, de qué te gustaría que salieran algunos temas. Dime lo que piensas, me gustaría conocerte por allá, así que por las redes sociales me puedes contactar. También comparte el podcast con alguien que creas que le puede servir alguno de los temas. Y bueno, vamos a empezar con el tema. Te decía que en este episodio vamos a hablar de cómo puedes convivir con el miedo, cómo entenderlo y cómo transformarlo en un aliado poderoso. Primero te voy a dar una explicación psicológica breve sobre lo que es el miedo. El miedo básicamente es una respuesta evolutiva. El miedo protege, alerta y enfoca para que nosotros podamos reaccionar o responder ante una situación amenazante, ¿no? O que nos genera cierta ansiedad. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano. El nudo en el estómago que sientes antes de una gran decisión no es el miedo paralizándote como tal, es tu mente enfocándose, diciéndote que estás frente a algo importante, algo en lo que tienes que pensar, en lo que tienes que analizar, para entonces tener una respuesta, para entonces reaccionar. El miedo nos mantiene a salvo, podríamos decirlo. Tiene esta función en nosotros. Encontré una psicóloga que dice una frase que a mi punto de vista fue muy atinada sobre cómo manejar el miedo. Y dice así: el miedo no desaparece, pero podemos aprender a hacer las cosas con miedo de todos modos. Entonces, se me hizo muy buena porque al final es empezar a entender y a ver el miedo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Quiero compartirte una historia breve de una oyente que me escribió hace muchísimo, que tenía muchísimo miedo sobre cambiar de carrera. Y bueno, ella tenía miedo de hablarlo con sus padres, porque pues sus padres eran como muy estrictos, personas como muy conservadoras, entonces como que cambiarse de carrera pues realmente iba a ser un tema medio fuerte en su casa, ¿no? Entonces, la verdad es que
lo pensó muchísimo, reconoció su miedo. Después de muchísimo intentar la carrera donde estaba, pues simplemente no estaba a gusto, no le gustaba, entendía que no era su vocación. Pero el miedo a enfrentar esta situación realmente pues la paralizaba un poco, ¿no? Y al final esto pues generaba muchísimos sentimientos y emociones en su vida, porque no estaba a gusto, estaba haciendo algo que no quería, estaba limitándose en otras áreas, no estaba desarrollando su potencial. Después de mucho platicarlo, trabajarlo, ella internamente se atrevió logró transformar ese miedo en algo positivo, en algo productivo para ella. Al final lo que pasó en realidad no fue ni siquiera cercano a lo que ella se imaginaba. O sea, sí, claro que hubo cierta decepción por parte de sus padres, sí, claro que hubo ahí como que un sentimiento como de desagrado, pero al final ella creyó, o sea, en esta ansiedad que a veces genera el miedo, ella creyó que iba a ser peor, o sea, que no le iban a apoyar, que al final ella iba a tener que pues hacer 1000 cosas para poder sustentarse una carrera, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría, ¿qué podría estar tratando de decirte tu miedo sobre lo que realmente quieres? Como le pasó a esta persona. Uh-huh. Imagínate que estás frente a una puerta oscura y detrás de ella está algo que siempre has querido, que siempre has deseado. El miedo no está ahí para detenerte, sino para recordarte que vale la pena abrir esa puerta y enfrentar las situaciones. Hay muchas frases inspiradoras que me gustaría compartirte cuando yo estaba haciendo y preparando este tema. Encontré algunas frases de personas que son muy exitosas en su área, que son personas que las conocen mundialmente, como Michael Jordan, por ejemplo. Y me voló la cabeza, en verdad, me voló la cabeza, me flipo todo lo que dice sobre el miedo. Cómo ve el miedo, cómo transformó el significado de fracaso, y te las voy a compartir. Una de las frases que dice es: puedo aceptar el fracaso, pero no puedo aceptar no seguirlo intentando o no intentarlo. Otra de las frases que dijo es: no permitas que el miedo a jugar te impida hacerlo. Otra frase que también se me hizo súper potente, súper poderosísima, y que también la dijo Elon Musk, el director de Tesla, es: la clave del éxito es el fracaso. O sea, esto es algo súper contradictorio y que muchas veces el sentirnos fracasados nos hace como querer dejar de intentarlo. Y espérate, o sea, hay otra persona que se llama Tom Watson, que es el presidente de IBM, que dijo que para tener éxito se debe duplicar la tasa de fracasos. O sea, si te das cuenta de que estas personas que son mundialmente conocidas, que han enfrentado 1000 problemáticas mundiales, o sea, que tienen millones de gente volteando a ver lo que hacen, te están diciendo que debes de duplicar la tasa de fracasos. O sea, ¿sabes lo impactante que fue esto? O sea, yo cuando lo leí así tal cual que ellos decían estas frases, fue como de wow, o sea, tenemos que cambiar esta idea de lo que es el miedo. Uh-huh. Y el fracaso realmente puede ser una parte esencial del éxito, porque nos permite aprender de nuestros errores y desarrollar nuevas habilidades. Esto yo se los he dicho en otros episodios del podcast: desarrollar nuevas habilidades. La necesidad, el que ya no tengamos de otra, nos impulsa a ser creativos y a desarrollar nuevas habilidades que no sabíamos que teníamos y que éramos capaces, ¿no? Entonces, una reflexión que tengo en cuanto a todo esto que les estoy compartiendo de las frases es que el fracaso no es el final.
es un maestro que nos muestra cómo hacerlo mejor. Yo te invito a pensar hoy en algo que siempre has querido hacer, pero que te da miedo. Da un pequeño paso hacia ello. O sea, empieza. La magia ocurre cuando nos movemos, cuando te mueves. Ahora, aquí viene otra parte que te va a sorprender y que entenderás por qué el miedo es nuestro maestro también. Y no siempre significa que debas detenerte cuando tienes miedo. Muchas veces ese miedo que estamos sintiendo significa que estás exactamente donde necesitas estar. No donde a lo mejor quisieras, porque pues el miedo nos hace como decir, repeler, ¿no? Decir, ay, mejor me quito de aquí y ya no lo sigo intentando. Sino te muestra dónde necesitas estar. Piensa en esto, o sea, las cosas que realmente importan en la vida vienen acompañadas de miedo. Empezar una relación, por ejemplo, da miedo, da incertidumbre, da inseguridad. Cambiar de carrera, como a esta oyente que les digo que me platicaba de su caso, que al final fue una paciente, ¿no? Que también con la que platicábamos de esto. Dar a luz un hijo también da muchísimo miedo. O sea, no saben el miedo que es, el dolor que es, las contracciones. O sea, bueno, a mí me pusieron anestesia, pero imagínate a las que no. Que yo tengo amigas que se lo echaron así. O sea, realmente da mucho miedo. Pues una cuando está en la situación como que evita pensar en todo lo malo que podría salir, pero la realidad es que dar a luz es jugártela en serio, ¿sabes? Da mucho miedo. Las mamás me entenderán totalmente, o sea, cambia mucho tu percepción de la vida, de las cosas, ¿no? En fin, lanzarte un sueño que siempre has tenido también da mucho miedo al principio, pero la realidad es que si evitamos el miedo, también evitamos el crecimiento. El miedo, entonces, no podríamos decir que es una barrera, es una señal de que estás pisando un terreno significativo. Y aquí viene algo súper potente y poderosísimo sobre el miedo. Hay un concepto que se llama la zona de incomodidad productiva, que es como el contrario de la zona de confort. Es ese espacio donde sientes nervios, dudas, miedo, pero también está el potencial para un avance personal. Si aprendes a quedarte en ese espacio, descubrirás cosas sobre ti mismo que nunca pensaste posibles. Ahora, yo te quiero dar 3 técnicas para enfrentar y usar el miedo como un motor. O sea, cambiar esta concepción sobre el miedo. Número 1, primer ejercicio, redefinir el miedo. Cambia la palabra miedo por reto. Por ejemplo, no tengo miedo de hablar en público. Tengo el reto de conectar con las personas que están aquí, con las personas que están en la audiencia. Otra técnica así súper sencilla para enfrentar y usar el miedo como motor es tener microacciones, o sea, solo dar el primer paso. No necesitas saltar al vacío para entonces decir, ya hice algo, ¿no? O sea, no necesitas empezar por algo grandísimo para empezar a transformar y a cambiar tu percepción del miedo. Y la tercera es escribir tus miedos. Platica o pon en papel el peor escenario de lo que podría suceder mientras estás retando tus miedos. Y escribe una solución posible para eso que podría suceder. El miedo se hace más pequeño cuando lo diseccionamos, cuando lo fragmentamos, cuando lo vamos trabajando de a poquito. Cada día, ahora yo te quiero decir algo importante. Cada día que dejas que el miedo te frene, pierdes una oportunidad única de avanzar.
Uh-huh. Entonces yo te recomiendo muchísimo que escuches este episodio cuando tengas miedo, cuando estés en una decisión difícil que necesita revalorarse, que necesita ver. No te digo aviéntate y ya, o sea, enfócate y piensa realmente qué es lo que puedes empezar a hacer para ir transformando el miedo, para ir manejando este miedo. Uh-huh. Hoy aprendimos que el miedo no es el enemigo, sino un maestro que nos reta a crecer. Hay que escucharlo, hay que enfrentarlo para poder transformarlo. Dime qué te pareció este episodio, cuéntamelo en redes sociales. No olvides compartir este episodio también con alguien que esté luchando con sus miedos o que esté como en algo muy importante y esté estancado ahí. Pásale este episodio para ver si algo le resuena. Recuerda que sanar depende de ti y eso incluye aprender a convivir con tu miedo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Desenreda tu mente. Te mando un fuerte abrazo.